Etapa 1. Antecedentes externos de la independencia de México. Primera parte. La Ilustración y el enciclopedismo francés. Poesía francesa contra feudalismo y absolutismo, por frenar sus deseos de participar en el gobierno y en sus avariciadas aspiraciones. Pensadores y escritores destacados de la época elaboraron una nueva concepción de vida y la sociedad, conocido como Ilustración, con objetivo de ilustrar a los hombres a luchar y terminar el régimen feudal absolutista y eliminar el oscurantismo religioso. Antes de la Revolución, escritores de la Ilustración criticaban el sistema de gobierno de la monarquía absolutista, nobleza, iglesia e instituciones que la mantenía vigente. La Ilustración ayudó al pueblo a comprender la pésima situación de Francia, proclamó libertad y felicidad terrenal. Siglo XVIII francés, conocido como el siglo de las luces. Pensadores de Ilustración defendieron derechos del hombre, cuyos postulados son igualdad de derechos, libertad, derecho de propiedad, seguridad jurídica, resistencia a la opresión, libre comunicación de los pensamientos y opiniones. Entre los pensadores de la Ilustración están Montesquieu, autor de Cartas persas y Espíritu de las leyes. Criticó el poder real absoluto y a la Iglesia católica. Afirmó: las leyes de todo país deben corresponder a su geografía, economía, religión, instituciones políticas, etc. Voltaire, autor del libro Cartas filosóficas, condenó privilegio de nobles feudales y del credo. Atacó el absolutismo, la Iglesia católica, criticó el fanatismo religioso. Juan Jacobo Rousseau. Entre sus obras destacan El contrato social y Emilio. Consideró desigualdad social con origen en propiedad privada. Soñó con una sociedad sin ricos ni pobres, donde la propiedad privada se sigue conservando íntegramente. La independencia de las 13 colonias, 4 de julio de 1776. El Tercer Congreso Continental, efectuado en Filadelfia, aprobó la Declaración de la Independencia de las 13 colonias, constituidas como Estados Unidos de América. 4 de julio de 1776. Este documento, redactado por el hacendado vigiliano Thomas Jefferson, establecía los siguientes principios. Todos los hombres han sido creados como iguales y por tanto tienen los mismos derechos. Cuando un gobierno se opone a tales fines, otorga al pueblo el derecho de cambiarlo. 1787. Se aprobó la Constitución que establece un gobierno republicano con 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 1789. George Washington fue elegido como el primer presidente de los Estados Unidos de América con el triunfo de la Guerra de la Independencia de las 13 colonias. Se rompe el vínculo colonial con Inglaterra y surge la primera nación independiente en América. La Revolución Francesa. Esta terminó con una monarquía absolutista, liquidó el régimen feudal, cedió a la burguesía el dominio político y los privilegios de la nobleza, limitó el poder de la Iglesia, instauró el gobierno republicano y estableció una constitución en la cual incluyen los derechos del hombre y del ciudadano. Los principios políticos de la Revolución Francesa fueron libertad, igualdad y fraternidad. Estas repercutieron de manera significativa en los sectores cultos de la Nueva España. La crisis política y económica en España en la segunda mitad del siglo XVIII fueron a consecuencia de las reformas que ordenó el rey Carlos III, ya que España se caracterizó por el aumento de la población, el alza de precios, el notable incremento de los ingresos fiscales y metales preciosos que provenían de las colonias de América. La etapa de organización de la independencia de México, sostenida por José María Morelos, Hermenegildo Galena, Nicolás Bravo, Mariano Matamoros, Vicente Guerrero, Félix Calleja. En esta segunda etapa se fueron precisando las ideas y el tipo de gobierno que habría de tener el nuevo país. Sus principales representantes fueron José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón. Rayón organizó un gobierno para que coordinara el movimiento independiente en todo el país. Dicho gobierno se llamó la Junta de Zitácuaro. Sin embargo, Calleja atacó Zitácuaro y venció a Rayón el 2 de enero de 1812. José María Morelos y Pavón llegó a poner en peligro al gobierno español.
Morelos tomó entre octubre de 1810 y agosto de 1811 casi toda la costa de Guerrero. En consecuencia, la Junta se mudó a Guerrero y de ahí al Estado de México. Este elaboró un proyecto de constitución para el nuevo país y se lo envió a Morelos. En febrero de 1812, Calleja atacó a Morelos en Cuautla. Entre junio de 1812 y agosto de 1813, Morelos tomó las muy importantes plazas de Orizaba, Oaxaca y Acapulco, por lo que dominó la costa del sur hasta el centro del país. Morelos reunió un Congreso Nacional en Chilpancingo para coordinar el movimiento independiente y hacerle frente al virrey Calleja. El 14 de septiembre de 1813, Morelos dio a conocer su programa político al Congreso a través de un documento conocido como Sentimientos de la Nación. El Congreso promulgó la Constitución de 1814 en Apatzingán, llamada Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. El 24 de diciembre de 1813, Morelos atacó a la importante población de Valladolid. Calleja mandó atacarlo por sorpresa con el ejército realista del norte. Morelos fue derrotado y Matamoros ejecutado. En octubre de 1815, Morelos fue apresado. El 22 de diciembre de 1815 fue fusilado como traidor. Etapa 3. Resistencia, del año de 1816 al año de 1819. Después del feudalismo de Morelos, esta se caracteriza por su lucha de resistencia en la que destaca la guerra de guerrilla. Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina llegaron a ser combatientes destacados. Guerrero luchó a órdenes de Hermenegildo Galeana y más tarde este se unió a fuerzas dirigidas por Morelos, el cual se encargó de la insurrección del sur del país cuando murieron los caudillos del movimiento insurgente. En septiembre de 1816, Juan Ruiz de Apodaca, frente al gobierno virreinal, adoptó una nueva estrategia para contrarrestar el movimiento insurgente. Este combinó acciones armadas con ofrecimiento de indulto a jefes rebeldes que abandonaron la lucha. Algunos aceptaron el ofrecimiento y abandonaron la lucha. A Vicente Guerrero, su padre le hizo propuesta de indulto especial, que proporcionaría honores y recompensas, lo cual Vicente Guerrero lo rechazó. Este derrotó varias veces tropas del gobierno virreinal y mantuvo encendida la llama de la lucha de la independencia. En abril de 1817, Francisco Javier Mina fue desterrado de su patria por haber luchado contra el absolutismo de Fernando VII, lo cual después llegó a Nueva España para participar en el movimiento insurgente. El 11 de noviembre de 1817, Francisco Javier Mina participó en campañas por estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Al lado de Pedro Moreno, obtuvieron victorias sobre ejércitos realistas. Mina fue hecho prisionero en Rancho del Venadito y fue fusilado a faldas del Fuerte de los Remedios. En septiembre de 1818, el movimiento insurgente casi fue extinto por la muerte de Javier Mina. Solo persistieron en lucha contra españoles Vicente Guerrero y Pedro Asensio, los cuales resistían realistas en montañas del sur del país. Guerrero consiguió grupos sobre tropas virreinales. El ejército trigarante entró a la capital bajo el mando de Iturbide, quien comentó sus planes de independencia. Tras una pelea intensa contra las tropas españolas, un 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, bajo el mando de Iturbide, entra a la Ciudad de México. Se firman finalmente los tratados de Córdoba, en los que se estableció la independencia de la nación mexicana, denominándose Imperio Mexicano con un gobierno monárquico institucional. Iturbide fue nombrado demandante del sur y combatió contra Vicente Guerrero, quien era uno de los principales líderes de los insurgentes e independistas. Los insurgentes más destacados durante el movimiento de la independencia son Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José María Morelos. 10 de enero de 1821. Iturbide le escribe a Guerrero para que se rinda. 10 días después, Guerrero rechaza el indulto, pero le ofrece su ayuda con propósito de lograr la independencia. 20 de enero, Guerrero le responde a Iturbide que rechaza el indulto, pero le ofrece su ayuda si en verdad su propósito es lograr la independencia. El 10 de febrero, Acantempán. En esta reunión ocurre el episodio conocido Abrazo de Acantempán. El 28 de septiembre se instaló la Junta Provisional Gubernativa que firmó la Acta de Independencia.
El 24 de febrero Iturbide firma el Plan de Iguala y lo envía al virrey Juan Ruiz de Apodaca. Como principio de este documento, establecer la independencia de México, mantener la monarquía, establecer la religión católica y la unión de todas las clases sociales. Se planea una conspiración en la Ciudad de México con el propósito de restablecer la República. En ella se encuentran involucrados Miguel Domínguez, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Entre ellos, los conspiradores fueron encarcelados.